Bienvenidos a otra edición de Momento Learner. En esta ocasión me complace invitar de nuevo a Alexandre García, que es un conocido de otros programas anteriores. Sí. Alexandre es miembro de Red, MMT, miembro de la Junta Directiva también, por cierto, y también es fundador, ¿no?, y militante del Partido Soberanía y Trabajo. Lleva un interesante canal en YouTube, ¿no?, de análisis sobre cuestiones de la Unión Europea, de que no se suelen abordar en otros foros, en una perspectiva que, bueno, crítica con la Unión Europea y que realmente pues, se sale de lo que normalmente encontramos en redes sociales. Y bueno, además, pues profesionalmente trabaja en el campo de los seguros médicos, sobre todo seguros de viaje, ¿no? Y bueno, lo he invitado porque hace poco Alexandra me comentaba que había estado leyendo una obra que para nosotros, diría, para la mayoría de los miembros de Red MMT, es de referencia. Es un libro de un economista australiano llamado Bill Mitchell. Es un economista de la Universidad de Newcastle, que es además un prolífico, blogger. Tiene un interesantísimo blogger que yo recomiendo visitar. Es quizás el mejor blog de actualidad económica que te puedes encontrar, tanto por su, digamos, la honestidad brutal con la que él mismo se expresa y digamos, lo incisivo que llega a ser, como por la relevancia que tienen sus contenidos y como evidentemente fuente de conocimiento de la teoría monetaria moderna, por supuesto también, ¿no? Bill Mitchell ha estado además en un par de ocasiones en España y bueno, pues conoce nuestro país y conoce bien la Unión Europea y conoce bien la zona euro. De hecho, ha estado invitado en el Parlamento Europeo, estudió su tesis doctoral, si no me equivoco, en el Reino Unido, así que conoce muy bien también la realidad política del Reino Unido, a donde viaja con frecuencia. Y además ahora, como ya hecho biográfico peculiar o interesante, digamos, está en Japón como profesor en una universidad de Kobe, en la Universidad de Kobe, donde, bueno, pues se dedica a enseñar teoría monetaria moderna, ya como profesor emérito, evidentemente, pero también a conocer la realidad japonesa y está también dando, digamos, aportaciones muy interesantes sobre esa economía tan peculiar y tan mal comprendida, ¿no? Y se dicen muchas tonterías sobre Japón y Bill Mitchell se encarga de devolvernos a la realidad de una sociedad que realmente, bueno, pues tiene como todas sus luces y sus sombras, pero que realmente es bastante exitosa en muchos campos y realmente también, como él dice siempre, es una especie de campo de pruebas de muchos postulados de la TMM. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero empezar a hablar de este libro. Vais a ver en la parte de la esquina superior, vais a ver la foto de Bill Mitchell. Y bueno, el libro lo tienes ahí en la mano, ¿no? Yo también lo tengo aquí. Se ve un poco mal porque tengo ahí mira, se ve mejor si me lo pongo delante, Sí, ¿no? aquí se ve mejor. Ahí se ve mucho mejor. Pero desde luego, bueno, os lo voy a poner también aquí en la esquina superior, la portada en la edición española. Hay una edición británica, o perdón, inglesa o en inglés, que es la original. El título original es Eurozone Dystopia. Y el título en español, pues es La distopía del euro. Tiene un subtítulo, Pensamiento gregario y negación de la realidad. Y este concepto del pensamiento gregario o groupthink es crítico también en la digamos, crítica que hace Bill Mitchell al mainstream, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo creo que vamos a tener un formato de diálogo, de conversación, porque ambos hemos leído la obra. Yo, de hecho, he de decir que participé en la traducción de algunos capítulos al castellano hace ya algunos años, o sea que algo mío hay allí, poco, pero algo mío hay allí. Y bueno, conozco la obra porque la he leído dos veces, una vez en inglés y otra vez en castellano, y realmente es una obra de referencia. Es un libro denso, o sea, es un libro
bastante denso. Tiene la versión en castellano, tiene casi, bueno, 565 páginas, o sea que no es un libro para leerlo en 2 tardes, es un libro de referencia por su erudición, ¿no? Entonces, bueno, Alexandre, si quieres, no sé si te parece bien, empieza compartiendo con la audiencia qué es lo que te llamó más la atención de este libro, qué es lo que te llevó a leerlo y qué es lo que te llamó más la atención. Si quieres, empezamos como unos pinceladas básicas, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, gracias por traerme aquí de nuevo. Siempre es bienvenido ese tipo de coloquios, de debates, tal, para darle vida a la asociación. Sí, entonces yo leí, me propuse, bueno, el primer gran libro que me propuse leer sobre teoría monetaria moderna, de los clásicos que hay, todavía no he leído, por ejemplo, a Warren Mosler o a Randall Wright, pero eso está previsto, era La distopía del euro. Y además te dice una cosa, la intención inicial no era tanto aprender sobre teoría monetaria moderna, que también se aprende, aunque lo que ahí describe Bill Mitchell yo ya lo conocía en cuanto a teoría monetaria moderna básica. Mm. Pero si luego sobre un montón de otras cuestiones de economía en general, eso ahí sí que he aprendido muchísimo. Pero la intención no era esa, la intención era ver si había, yo quería ver si había algún tipo, los Estados Unidos o los servicios de información de los Estados Unidos habían intervenido de alguna forma en la creación del euro porque, te explico, porque se sabe que en los 60, ya siendo expresidente, no, perdón, me equivoco, cuando era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la OTAN, americanas en Europa, perdón, fue antes de presidente, pero en la revista Paris Match de aquella época, estaríamos hablando de los años de los final de 40, principios de 50, entonces él decía, y esto en algún vídeo lo sacaré, que él pues, esperaba que hubiese una Europa unida, con un Parlamento Europeo y que tuviese con un mercado único y que tuviese una moneda única. Eso lo dice Eisenhower en la revista Paris Match. Claro, entonces, luego hay una prueba de que los Estados Unidos siguen interviniendo para crearla. No tanto, o sea, pero yo quería ver si encontraba algo. Y de hecho encontré algo. De hecho encontré algo. No, Bueno, de hecho que la Unión Europea es una creación impulsada desde los Estados Unidos, sí, victoriosos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Junto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Está claro que fueron las dos potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que ellos decidieron organizar Europa como ellos entendían que debía organizarse. Como bando tenían ocupada Alemania, y Francia y Reino Unido estaban claramente en deuda con Estados Unidos porque les habían salvado de alguna forma de la Alemania nazi, y al mismo tiempo estaban estableciendo, digamos, esa barrera frente al expansionismo soviético, ¿no? Que evidentemente se detuvo en Alemania, ¿no? Porque el ejército soviético llegó hasta Berlín y ocupó toda la parte oriental de Alemania, y podía haber seguido, ¿no? Si no había los acuerdos de Yalta. O sea que realmente Estados Unidos tenía la sartén por el mango, y todo el mundo sabe que la Comunidad Económica Europea, yo creo que está más que documentado que la Comunidad Económica Europea es un proyecto impulsado desde los Estados Unidos, ¿no? No hay ninguna sí. duda. Uh-huh. Sí, en mi canal, aparte en los vídeos, que estoy haciendo una serie de vídeos que se llaman Los orígenes ocultos de la Unión Europea, Sí. aunque luego abarcaré épocas que ya más de los orígenes ocultos, pero lo Sí. he demostrado con fuentes Sí. documentales. Vale, Sí. que no hay tanto Uh-huh. sobre si han movido hilos para la creación del euro. Bueno, no creo que sea, no es el tema central, ¿no? De lo que vamos a abordar hoy, pero sí que confieso que era la intención mía en un primer momento y en más encontré algo. La intención mía era encontrar si había algo que pudiese dar a pensar que los Estados Unidos movieron hilos, y cuando, hablaremos de Werner si quieres, cuando el primer ministro luxemburgués Werner hizo su famoso informe para empujar hacia Sí. una unión monetaria Uh-huh. que estaba prevista para, creo que principios de los 80, pero se retrasó por la Sí, crisis sí. del petróleo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Cuando está en situación de impasse, Sí. lo cuenta Bill Mitchell, esto lo cuenta Bill Sí. Mitchell, y en un Uh-huh. momento dado no sabe muy bien qué hacer, y ¿qué hace? Se reúne con Samonet. Sí.
Ujú. Y si algo sabemos, es que Ujú. si tú hablas con Jean Monnet, estás hablando con los Estados Unidos. O sea, esto Ujú. es así, Pepinal. Ujú. Ahora bien, luego, para completar la primera pregunta que hiciste, bueno, el libro es una broma monumental de, sí, con las notas, son 560 y pico, pero de texto, me acuerdo perfectamente porque entrevisté aquí Sí, al editor Carlos García Hernández, son sí, 531 páginas, es una gran obra, sí, sí. bueno, que tiene sus partes de alguna Ujú. complejidad, pero lo bueno de hoy es Sí. que con preguntarle rápidamente a una inteligencia Ujú. artificial, Sí. eh, pues te lo explica Ujú. perfectamente. Cuestiones que, Sí. economía en general, ¿no? Sobre todo Sí. que podemos hablarlo de cuál es la debilidad de las Sí. economías que quieren mantener tipos de cambio fijos, ¿no? O Ujú. dentro Sí, de sí. una banda de fluctuación. Sí. Pero es una obra, bueno, que recorre Ujú. todo el proceso de construcción del euro. Sí. Ujú. ¿Desde cuándo? No me acuerdo de dónde empieza. Pues desde que empiezan con los experimentos monetarios, porque en realidad él se remonta al periodo anterior a la creación, o sea, a los informes ¿no? de Werner, el informe McDougall, el informe de Lords, etcétera, que fueron los documentos que se, digamos, elaboraron como paso previo a la idea de crear una moneda común europea. Se remonta a los regímenes cambiarios que se establecieron dentro de la que entonces era la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que era básicamente, bueno, pues una situación en la que bueno, pues se cayó el régimen monetario de Bretton Woods en el año 71, que era un régimen de tipos de cambio fijo internacional que, bueno, se había diseñado en la posguerra, ¿no? En la famosa conferencia de Bretton Woods. Sí, empieza Y ahí. El libro empieza allí, o empieza en la sea, posguerra. realmente empieza allí con los experimentos monetarios bueno, con ese sistema monetario internacional que se viene abajo porque Nixon decide, además, en mi opinión, acertadamente abandonar Bretton Woods ante las exigencias, sobre todo del Banco de Francia, ¿no? De recuperar o sacar el stock de oro, ¿no? Convertir sus reservas de dólares, convertirlas en oro, cosa que Estados Unidos ya, evidentemente ya no podía atender, ¿no? Esa obligación de convertibilidad del dólar al oro. Y a partir de ahí, pues se entra en un periodo de libre flotación, pero Europa toma la decisión de continuar bajo algún esquema de tipos de cambio Sí. administrados, ¿no? Y efectivamente empiezan con el sistema monetario europeo, la serpiente dentro del túnel y fundamentalmente, bueno, hay un análisis de por qué Europa, a diferencia de otras economías como Japón o Nueva Zelanda o el propio Estados Unidos o Canadá, que deciden ir a un régimen de libre flotación, que desde la teoría monetaria moderna explicamos que es el régimen monetario o cambiario que maximiza el espacio fiscal disponible para el gobierno, Europa decide anclarse a un sistema de tipos de cambio administrados semifijo o rígido, ¿no? Donde hay unas bandas de flotación de tipos de cambio cruzados entre todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Ahí es donde se remonta, ¿no? Sí, empieza la posguerra, empieza a Sí, explicarte sí, sí. Ujú. cómo se construyó el Sí, sistema de, sí, bueno, los sistemas monetarios sí, financieros sí, bancarios a partir de Bretton Woods, bueno, sí. pues Ujú, con el dólar como moneda de reserva, ujú, ¿no? Para el ujú. comercio internacional. Sí, Pero luego, bueno, explica por qué se cae sí, el régimen de Bretton Woods, que por cierto es una cosa que había previsto sí, este señor. sí, sí. Señor había previsto. Es decir, Ujú, decía, en cuanto exijamos, él lo decía, es decir, que había... No, él decía, de Gaulle, porque eso, por los que no se ujú, acuerdan, si los que no han visto el último vídeo, soy de ideología más bien golista, ujú. de Gaulle, que era un firme, o sea, Sí, defensor del patrón oro, sí, así sí, decía que sí, el Bretton Woods había que pues, tumbarlo y hacer otro sistema. sí, 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 Decía, si exigimos que todos los dólares que tenemos se cambien por oro, pues los Estados Unidos se quedan sin oro, ¿no? sí. Luego efectivamente, te explica por qué se hunde este régimen. Ujú, Efectivamente, sí. de hecho, él menciona que la Francia de Gaulle, tiene una parte de culpa de eso. Ujú, Luego, efectivamente, se adentra pues en el ujú, proceso de creación del euro, pues empieza sí.
el informe Werner, Ujú, luego la serpiente monetaria europea en los 80, ujú, muy interesante porque ujú. explica por qué, Sí, pues, por ejemplo, otra vez para hablar de Francia, explica por mm, qué, bueno, es que claro, son 531 páginas, hay tantas cosas, sí, sí, pero explica por qué el Partido Socialista francés, bueno, o sea, la izquierda en general, lo que se llama sí, el programa común de izquierda en Francia, cuando gana las elecciones presidenciales del 81, no se puede cumplir por las exigencias europeas, ¿no? sí, sí, sí. Luego pasa por encima de Maastricht y luego el libro se prolonga hasta la crisis financiera global, eh, Sí. que de forma, bueno, es verdad que me extienda, pero es que eh, es verdad que cita a muchos Mm, miembros del establishment europeo mm, que no la vieron venir, ujú, y yo, o sea, te digo yo, que yo siendo un chaval ujú, militante, de eso era el Partido Comunista de España, marxista-leninista, que yo leyendo el propio periódico de mi partido, ujú, mi micropartido, ujú, ya se citaba al FMI, que el FMI ya decía se viene una crisis ujú, que puede ser más gorda que el 29. ujú, Y los dirigentes europeos actuaron como si, pues, ujú. como si nada, ¿no? Sí. Como Negación que, de la realidad, que es el subtítulo de la, claro, de la obra, ¿no? O sea, pensamiento gregario, ¿no? Pensamiento grupal o groupthink, por una parte, ¿no? Que es una crítica que le hace Bill Mitchell a los economistas neoclásicos, ¿no? Mainstream, ¿no? Que están prisioneros de un pensamiento gregario, ¿no? Que impide cualquier progreso de la disciplina económica, ¿no? Y se instalan, digamos, en una realidad paralela donde, bueno, pues a pesar de que la economía neoclásica fue incapaz de gestionar esa crisis y encima la negaron y no fueron capaces de preverla, y aún así no son capaces de aprender de ella para rectificar efectivamente, o sea, es el tema de la negación de la realidad y del pensamiento gregario es recurrente en la obra, ¿no? sí, sí, efectivamente, pues Mm, o sea, no supieron anticiparla, mm, aunque había indicios mm, más que eso de que esta mm. crisis financiera global iba a ocurrir. Sí, Eh, y bueno, luego, también a ver si lo podemos comentar después. sí. El libro, pues se termina de escribir, bueno, lo que termina de relatar es hasta Mm. 2012, puede ser. Pues no, 2012. Eh, bueno, Sí, el libro se escribió en 2015, yo creo recordar, o 2000, porque la traducción española es de es de 2016. 2016, que es Sí. cuando estuvimos trabajando en esto, pero evidentemente la versión original estaba ya, yo creo que por lo menos desde 2015, y probablemente él estaba trabajando ya en el proyecto desde el 2014, porque en realidad el libro es una obra que surge como resultado de su propia reflexión del fracaso que supone la zona euro, ¿no? Es decir, la incapacidad de la zona euro de gestionar una crisis sin generar un daño masivo a economías como la griega, a la propia Claro, economía española y la efectivamente. italiana, ¿no? Efectivamente, a eso quiero llegar, porque ya el libro termina con las sucesivas crisis del euro, la crisis de Ujú, 2010, la crisis de claro. 2012, y Ujú. sobre todo Sí, sí. con el comportamiento absolutamente Sí, sí, sí. criminal Sí, sí. Ujú. de la llamada Troika, Sí, sí, efectivamente. Ujú, con países, ujú. particularmente con Grecia Sí, en sí. 2012, y el libro Ujú, no tuvo el tiempo, bueno, ujú, porque el libro se ujú, escribió antes, se publicó ujú. antes. Bill Mitchell no pudo comentar el rescate de Grecia 2015, el tercero, si no me equivoco, que fue el más, bueno, el más Sí, criminal y el sí, sí, más sí, sí. honroso Sí, para, bueno, sí. los que decían que venían, bueno, Mm. Si no te importa, me gustaría meter otro hilo conductor, ¿no? Porque el sí, libro es muy, perdona que aquí te he tapado un momentito, pero estaba cogiendo unos resúmenes esta de la versión en inglés, ¿no? De cómo él empieza con el informe de Werner, que curiosamente, y lo comparto aquí en pantalla, son unas notas de una presentación que hice hace relativamente poco tiempo en la Universidad Carlos III, y donde ya en el informe Werner se empieza a plantear ese proceso o ese modelo de unión monetaria
pero en la época donde se redactó el informe Werner, que estamos hablando de principios de los 70, del año 70 de hecho, ¿no? No había todavía triunfado la ideología monetarista, ¿no? Es Eso decir, es muy importante, sí. es muy importante porque es lo que dice el diseño inicial de la unión monetaria que plantea el informe Werner. Es un modelo donde se reconoce lo importante de tener alguna autoridad fiscal, o sea, alguna instancia federal de alguna manera, ¿no? También está implícito en el informe McDougall. Y era consciente, porque habían estudiado otros modelos federales y eran un proyecto donde se planteaba una unión política con un Estado federal, con un gobierno, digamos, con una capacidad de ejecución de gasto, con un presupuesto relevante que hubiera podido actuar como agente que hubiera tenido una capacidad de gestión anticíclica de las crisis económicas y que hubiera tenido más herramientas para gestionar la crisis que vendría en 2010-2011 y que tanto daño hizo a muchos países de la zona y que todavía estamos pagando hoy en día, ¿no? Aunque algunos crean que ha acabado la crisis económica, en el fondo seguimos viviendo los coletazos, ¿no? Seguimos viviendo un problema de insuficiencia de demanda agregada, seguimos viviendo altísimas tasas de desempleo y seguimos viviendo, digamos, una década perdida, ¿no? Las consecuencias de una década perdida. Pero curiosamente el inicio con el informe Werner plantea otro proyecto que luego se va a estar... ¿Podrías explicar para los que no escuchen quién es Werner y qué es el informe Werner? Sí, bueno, Werner fue no recuerdo su origen político, Luxemburgués. digamos. Fue Sí, primer ministro luxemburgués, ¿no? sí, estoy intentando acordarme porque, claro, yo esto ya lo leí hace bastante tiempo y ya me olvido de su biografía un poquito, ¿no? Pero fue el que fue encargado por la Comisión Europea en su momento. Se le dio el encargo de empezar a hacer un primer planteamiento de esa unión monetaria, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época estoy intentando ver si encuentro su nacionalidad, porque creo recordar que puede que tenga Luxemburgués. Sí, era luxemburgués, sí. Pero no recuerdo ahora su nacionalidad, la verdad. Sí, a ver, bueno, pues ahora mismo no lo encuentro. Pero lo interesante para mí no es su nacionalidad o su biografía en este momento, porque no es tan relevante. Para mí lo relevante es que la aproximación que se empleaba en los años 70, en los años 70 estamos en otro momento donde no ha dominado todavía el neoliberalismo, todavía no ha triunfado, el proyecto político neoliberal no ha triunfado, el monetarismo empieza a meterse en la academia, en las instituciones multilaterales, pero tampoco consigue dominar completamente digamos, la política económica. Y sin embargo, en muy pocos años, sí, fue un antiguo primer ministro de Luxemburgo, Sí, bueno, efectivamente. nació en Francia, pero era luxemburgués nacionalidad. Exactamente, sí, yo ya no lo recordaba, pero efectivamente fue un antiguo primer ministro luxemburgués. Creo recordar que cristiano-demócrata, pero ahí Sí, totalmente. estoy ahora hablando de memoria. Sí. Partido Y, Popular Social-Cristiano de Luxemburgo. exactamente, el social cristiano, porque ahora efectivamente lo que son los partidos cristiano-demócratas actuales, pues ya no son lo que eran los partidos Bueno, cristiano-demócratas. yo creo que pasarían por muchos a la extrema izquierda. Exactamente, sí. Bueno, Pasarían lo que hacían los cristiano-demócratas, los cristianos de los años 70. Hoy, dentro de los partidos de la derecha contemporánea, estarían más cerca del PSOE, ¿no? O incluso el PSOE estaría a la derecha de ellos, Yo ¿no? creo que sí, yo creo O que sí. sea, y por eso digo que esto es uno de los hilos conductores, ese cambio ideológico Sí. que se produce entre los 70 y los 80 es determinante a la hora de cómo se configura, y eso se ve a continuación en los posteriores informes que se fueron elaborando y encargándonos de la Comisión Europea, que son el informe Delors, sobre todo. El informe Delors ya claramente
se hace bajo que es el que lleva al final al Tratado de Maastricht, ¿no? Junto con otros documentos. Realmente el libro es muy erudito, o sea que realmente es muy recomendable para aprender o conocer cómo se llega a este diseño, pero entre el informe Werner del año 70 y el informe Delors del año 89, que ya es el que define digamos, el modelo monetario europeo, ¿no? Sí. Pasan 19 años que realmente son 19 años que coinciden con el triunfo de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, ¿no? El triunfo electoral, el triunfo en la academia, en las instituciones multilaterales, de todo el pensamiento neoliberal que procede de Milton Friedman y Eso lo menciona, sí. exactamente. Menciona cómo se importa eso de Chicago Exactamente, sí, a Europa. Eso es, ¿no? Entonces, ese es otro hilo conductor, ese cambio ideológico conduce a esta modelo de unión monetaria europea, que luego, si quieres, lo escribimos un poquito en sus Sí, pues principales características. yo después de presentar Sí. más o menos de qué trata el libro, luego los últimos capítulos, eso quisiera también mencionarlo antes de seguir, los últimos capítulos ya son como ya una iniciación, o sea, a la teoría monetaria moderna y Sí. a unas propuestas estrella que es de trabajo garantizado. Sí. Lo único que el editor de la edición española, que es Carlos Hernández, decidió plantearlo como si esto era ajedrez, ¿no? Empezando por el final, Sí. colocando esos capítulos al principio y luego el resto después con el permiso de Un Bill poco Mitchell. como Rayuela, ¿no? La novela de Cortázar, ¿no? Lo puedes leer de una manera o lo puedes leer de otra manera, ¿no? Y Sí, entonces porque puso los capítulos que en la versión original en inglés estaban al final, los puso al principio. Eso fue un cambio que se hizo en la edición española, efectivamente. pues efectivamente, sí, Sí. con el acuerdo del autor se decidió Sí, hacer así la edición efectivamente. española y ahora Sí. ya sí que puedes abordar pues, lo que es mencionado. Bueno, el presidente gregario, luego quiero hacer luego un apunte sobre esto porque es súper importante, porque lo de presidente gregario No, bueno, es si quieres hazlo ahora. pero es que para que no se me vaya el santo al cielo, quisiera hablar de lo que has comentado del triunfo del monetarismo. Entonces, Sí. claro, él dice que es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista histórico, incluso, porque ahí se ve cómo la economía es una disciplina que se intercruza con la historia, con la geopolítica, ¿de Sí. acuerdo? Realmente no ha habido una armonía entre países europeos. Es decir, ha habido una oposición yo creo que entre tres grandes naciones, España federal, Francia y el Reino Unido, oposición, bueno, sobre todo de Inglaterra y Francia contra Alemania federal, lo cual confirma que realmente no es que haya un dúo franco-alemán que actuasen como si fueran primos hermanos, sino que más bien hay una unidad en la oposición, mejor dicho. De hecho, para emplear un término de Gustavo Bueno, unidad en tanto que biocenosis, ¿no? Sí. Y él dice bueno, claro, es un proceso irreversible, es como un motor que activa su propio movimiento, que lleva de forma irremediable hacia la moneda única, pero sí que hay realmente una hermandad, una connivencia intereses entre los países europeos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Vaya. Que no había una connivencia de intereses, que no había una hermandad entre los países. Entonces, retomo desde ahí. Sí. Entonces, hay como, y eso tiene mucho que ver con el pensamiento gregario, hay como la Constitución Europea que se impulsa en un principio por los Estados Unidos, aunque en esos jardines no se mete Bill Mitchell, es un movimiento autogenerado, ¿no? Que debe llevar de forma ineludible hacia la moneda única, que ya era muy mala idea y realmente se debe haber sabido, porque ya se sabía por el derrumbamiento del sistema de Bretton Woods, que mantener tipos de cambio fijos entre países era una mala idea. Por eso la teoría monetaria moderna dice que lo mejor es tener tipos de cambio flotantes, luego podemos hablar de esto. Pero digamos que, aunque estaban de acuerdo las grandes potencias europeas, primero es Francia y Alemania, porque el Reino Unido no acepta formar parte del mercado común, mejor dicho, perdón, no le dejan entrar hasta el 73. Y de eso luego
tuvo la inteligencia Reino de no entrar en el euro, aunque también tuvo mucho que ver eso un señor llamado George Soros. Sí, Pero Black Wednesday, sí. a lo que quiero llegar, que eso es una cosa que describe el Mitchell de forma documentada, que es muy interesante, él dice que entre Francia y Alemania, en principio, hay una oposición entre lo que él llama economistas y monetaristas. Claro, Sí, economistas, bueno, es una forma que se tenía en aquella época de decir a los que tendían más hacia el keynesianismo. Yo por vulgarizar un poco, porque tampoco es que sea economista, es una persona que aprende y quiere aprender con mis colegas, mis compañeros de Red de Mente y con los que nos ven. El monetarismo, que empieza, bueno, que tiene su nacimiento en Estados Unidos, yo por vulgarizarlo diré que, bueno, sobre todo el pensamiento bueno, se caracteriza por, en primer punto, la obsesión por tener la inflación baja, ¿de acuerdo? Aunque eso conlleve un desempleo. Efectivamente, sí. Sí, la tasa de interés de desempleo, perdón, la tasa de desempleo natural, ¿no? La teoría de la tasa de desempleo natural, que es un elemento del monetarismo. Non-accelerating inflation rate unemployment. Sí, Así, exactamente. Sí, eso es el término. pues, bueno, se caracteriza por más cosas, pero básicamente es la obsesión por la baja inflación. Y eso es importante decirlo, y eso es porque a partir de los 70, ya se fue De Gaulle, se fue Pompidou, el último presidente gaullista, bueno, si es que se puede considerar que Chirac lo fue, yo cosa que es dudosa. Giscard d'Estaing, que por cierto, una persona que había nacido en Alemania, eso la gente luego, eso mucha gente no sabe, en Colonia creo que había nacido, y su ministro de Hacienda, Raymond Barre, pues en ese momento, cuando llegó Giscard d'Estaing y llega a la presidencia de la República Francesa, las élites francesas se pasan al monetarismo, sobre todo se pasan a las coordenadas ideológicas alemanas. Eso es lo que pasa. Sí, eso me parece muy interesante, ¿no? Esa fascinación de las élites francesas por el éxito exportador de Alemania, ¿no? Es otro de los... Y la obsesión por no solo copiar el modelo alemán, sino además el pensamiento un poco ingenuo de que gracias a la Unión Monetaria Europea iban a poder, de alguna manera, dominar o contener la hegemonía económica de Alemania, ¿no? Es muy importante esa psicología de las élites francesas, ¿no? Sí, efectivamente, eso es muy importante, porque eso quiere decir, eso es lo que quiero recalcar. ¿Están los países de acuerdo en que hay que ir hacia la moneda única, incluso a la unión política, si pudiera ser, aunque eso parece que no se va a lograr? Pero luego, y ahí sí que el concepto para los que conozcan un poco de esto, el concepto de biocenosis, de unidad en todo, biocenosis, que plantea Gustavo Bueno en su obra España frente a Europa, que en el fondo es un nido de serpientes, porque es verdad, tampoco significa que sean que los dirigentes de todos los países sean malignos, simplemente que, bueno, que al fin y al cabo cada uno aquí defiende lo suyo, ¿no? Es lo que Bill Mitchell describe. Y sobre todo, efectivamente, hay por parte del Reino Unido y de Francia sobre todo por los traumas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, una precaución, una particular vigilancia a la hora de evitar que Alemania resurja como potencia. Entonces, ¿qué pasa? Y efectivamente eso lo comentó Carlos García cuando le entrevisté en mi canal. Bueno, las élites francesas, no obstante, se pasan a las conferencias alemanas, que eran más bien monetaristas, ¿de acuerdo? Los franceses en los 80 se han pasado completamente al monetarismo y al neoliberalismo, ¿de acuerdo? Con el detalle, tú mismo me lo has comentado muchas veces, que lo interesante de Francia es que, bueno, y también pasa en España, que quienes introducen el neoliberalismo en Francia y en España son partidos de izquierdas, es muy importante, y luego, y eso es una realidad, y con eso termino, ideológicamente el euro es una idea francesa, al igual que la estupidez del 3%, que no vamos a hablar, que eso es de chiste. Sobre todo, una cosa, paréntesis, el libro lo que te cuenta es que esta gente, que se nos presenta como tecnócratas cultos, preparados con formación, son unos patanes, la mayoría de ellos, ¿no? Es que esa es la conclusión del libro, en el fondo, ¿no? En el año 92, previamente bueno, no sé si en el 92, pero si no es en el 92, justo antes, previamente a las negociaciones para el Tratado de Maastricht, ¿de acuerdo? Que entra en vigor en el 93, ¿de acuerdo?
Ujú, Eh, eh, Mitterrand, el presidente francés Mitterrand volvió de una reunión con Helmut Kohl, el canciller alemán, porque ujú, eso es una cosa que hay que recalcar. Los alemanes no estaban particularmente interesados en la creación del euro porque justo venían de la reunificación, ya estaban pues, tratando de que haya una moneda única en las dos Alemanias reunificadas, ¿no? ujú, Y aunque Bill Mitchell eso en concreto no lo menciona, pero es verdad que Mitterrand salió de esa reunión con Helmut Kohl diciendo: he clavado las manos de Alemania sobre la mesa del euro. ¿Qué quiere decir eso? Quería decir que con la creación de una moneda única, digamos que se iba a forzar de una forma que la zona euro se convierte en una zona monetaria óptima y se iba a forzar que Alemania fuera solidaria con los demás países, que es un poco lo que tú comentaste, que era un poco la idea original del informe de Werner. Y con eso sí que termino. Previamente a eso, ya no, mucho antes, ya en los años 80 mínimo, las élites de Alemania Federal, no Alemania del Este, lógicamente, porque está bajo la órbita soviética, y eso es, yo creo que eso es uno de los grandes tesis fuertes del libro, que explican la situación en la cual hemos llegado hoy, es que, y no tanto Alemania, es todo el Bundesbank, es todo las élites que dirigen el Bundesbank Central de Alemania, de la República Federal Alemana, dicen: ok, ¿queréis ir hacia eso? No hay problema, pero a condición de que aquí mando yo. Y esto es eso es un poco, yo creo que la tesis fuerte se puede sintetizar del libro. No sé si estás de acuerdo con eso. Yo creo que sí, o sea, y además encaja con ese tránsito ideológico que se produce en aquella época, porque Alemania tenía una tradición económica o de pensamiento económica propia que se llama ordoliberalismo, Exacto. ¿no? Que no se nos olvide. Y es una ideología también, porque las escuelas de pensamiento económico realmente son ideologías, ¿no? En su mayor parte, y el ordoliberalismo bueno, viene de ideas que ya se remontan sobre todo a la posguerra, ¿no? Pero que ya venían de antes de la guerra mundial, que combinan una visión del rigor fiscal, ¿no? De la austeridad, ¿no? La necesidad de equilibrar los impuestos con el gasto, ¿no? Y eso es obsesivo en Alemania. De Sí, hecho, está sí, en su constitución o en sí. el desarrollo Ah, es orgánico. monetarismo. El monetarismo es eso. Sí, es un elemento que luego está también en el monetarismo. La idea de un banco central independiente que se comprometa con la estabilidad monetaria y la baja inflación, que esto que en parte viene de la propia experiencia traumática de la hiperinflación de Weimar, ¿no? Pero que esté aislada completamente de cualquier presión política. Esto es el diseño que luego se traslada al Banco Central Europeo. Ambos elementos, ¿no? Rigor fiscal y Banco Central Europeo están plasmados en el Tratado de Maastricht y siguen inspirando toda nuestra política macroeconómica hoy, después de la crisis, de las dos crisis que hemos vivido, ¿no? Desde la crisis del euro más la de la COVID. Luego un marco regulatorio que se supone que tiene que asegurar una libre competencia pero sujeta a regulación para evitar, digamos, abusos de posición dominante, ¿no? Pero sobre todo pues con una fuerte regulación, ¿no? Que sería quizás ese elemento ordo, ¿no? Del liberalismo alemán, ¿no? Y bueno, que se manifiesta en la ley alemana occidental, ¿no? De la Alemania occidental para promover la estabilidad económica y el crecimiento, que curiosamente es un nombre que recuerda un poco ominosamente al Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la propia Unión Europea, ¿no? Que se aprobó unos años después, ¿no? Dentro del proceso de implantación de los tratados de la Unión Europea, de la Unión Monetaria y la crisis que siguió, ¿no? Entonces, bueno, eso se entronca luego con lo que viene de Estados Unidos, ¿no? El pensamiento de, bueno, austríaco llevado a Estados Unidos a través de Mises, su alumno Friedman y Phelps, Sí, ¿no? Que unen la teoría cuantitativa del dinero, la tasa de desempleo natural, esta idea de que hay una tasa de desempleo que hay que mantener y que si intentas bajar de esa tasa de desempleo vas a generar inflación, por tanto no hay que abandonar las políticas de pleno empleo porque no son sostenibles y también evidentemente todas estas ideas de sostenibilidad de la deuda, de las finanzas responsables,
en fin, la renuncia a la utilización de la política fiscal y la creencia en que solo la política monetaria es eficaz para gobernar el ciclo económico y que evidentemente la política fiscal es, por supuesto, inflacionista y cualquier tipo de intervención fiscal no solo inflacionista o potencialmente inflacionista, sino que además es ineficiente, ¿no? Esto todo está cocido de ideas neoordoliberales y monetaristas literalmente inspiran el diseño de la Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea. Y por eso soy tan escéptico con personalmente, esto ya es opinión política mía, soy tan escéptico con una izquierda española que es incapaz de cuestionar la Unión Europea, ¿no? Que cree que se puede modificarla o reformar la Unión Europea para que funcione como ellos quisieran. No va a ocurrir nunca porque de nacimiento su ADN es el neoliberalismo y el ordoliberalismo, ¿no? Sí, el neoliberalismo, que es el neoliberalismo, Uh-huh. yo creo que hasta creo que lo decía hasta Thatcher incluso. Uh-huh. El Sí, sí. neoliberalismo es el neoliberalismo en clave alemana Eso es. y bueno, eso pues, tiene mucho que ver con la situación actual en la cual tenemos Sí, sí. una Comisión Europea, bueno, no solamente la Comisión Europea, pero sobre todo la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que por supuesto es independiente del Parlamento Europeo, que por cierto, por eso sí me acuerdo, que Werner tenía la idea de que hubiese una unión política de tal forma que el Parlamento Europeo tuviese más poder y un cierto control sobre el Banco Central. Sí. Pero efectivamente, bueno, tenemos por una parte neoliberalismo como algo incuestionable, sí, con muchas normas. Efectivamente. Claro, sí. se podría decir que de forma que la Unión Europea es un poco como la concepción ordoliberal de la economía ampliado a escala un continente, ¿no? Eso es que es. se puede considerar un continente. Has dicho, sí, bueno, yo sinceramente te lo digo, en cuanto a teoría monetaria como tal, no aprendí tanto porque yo ya había aprendido gracias a divulgadores como Garzón o tú mismo, tal. Incluso vídeos que yo he hecho contigo en mi canal los estoy viendo a ver porque cuando lo vuelves a ver aprendes más, tal. Pero de economía, pero para el que sea neófito en ambas cosas, es decir, la economía más básica y la teoría monetaria moderna, es muy bueno porque aprendes mucho de ambos, ¿no? Y efectivamente, claro, has dicho el primer bloque de la inflación, claro, efectivamente, ¿qué es lo que pasaba en el conflicto entre economistas, entre comillas, keynesianos en realidad, keynesianistas, y monetaristas? O sea, el conflicto, si quieres, Francia-Alemania, tal. Luego Alemania siempre tiene sus aliados, como Países Bajos, tal. Que efectivamente la política de pleno empleo con un gran gasto público, pues efectivamente suele generar inflación. Porque la gente tiene dinero, tiene empleo, tiene un salario, tiene dinero y consume más, efectivamente. Y claro, le pasa que el delirio de los que se han apoderado de la ideología de la que son adeptos nuestras élites europeas es que parece ser que, bueno, o sea, conciben el mundo al revés. Es decir, que parece que el usar contra la inflación es un fin en sí mismo. O sea, incluso hasta te dicen, los dementes, es decir, que no, es que es normal que haya un cierto paro, tal, porque el objetivo a toda costa es que no haya inflación. Sí, yo lo reformularía de otra manera, si te parece, a ver si estás de acuerdo. Es decir, antes de Milton Friedman surge el concepto de la curva de Phillips, que es simplemente una observación empírica de que cuando hay bajo desempleo los trabajadores tienen más poder de negociación que si hay alto desempleo, que es de cajón, y por tanto son capaces pueden cambiar de trabajo con más facilidad. Los empresarios están pujando entre sí por acceder a esa mano de obra, los sindicatos tienen más poder de negociación y por tanto los salarios crecen más y eso se traslada a precios. Es decir, hay una gestión, hay un conflicto distributivo entre capital y trabajo. Evidentemente los trabajadores tratan de maximizar sus salarios reales y los empresarios tratan de maximizar sus beneficios. Es el conflicto. Sí, Exacto. Claro. Lo abordas en tu libro, es una gráfica así, ¿verdad? Sí. En tu libro abordas. Claro, pero de esa observación empírica, Los Milton Friedman. Pueden repercutir el precio, el aumento de los salarios en los precios. Sí. Exactamente. Y lo que hace Milton Friedman con su teoría del desempleo natural es cambiar, digamos, de alguna manera, o proponer un cambio de reglas del juego donde el Estado
ya no trata de buscar un equilibrio o trata de gestionar el conflicto distributivo, maximizando el empleo a la vez que gestiona de alguna manera el conflicto de rentas, ¿no? Y trata de hecho, una de las políticas más importantes que se aplicaban en los años 70 eran las llamadas políticas de rentas, ¿no? La negociación entre trabajadores y capital, ¿no? Para que hubiera, digamos, un máximo bienestar y al mismo tiempo, en una economía capitalista, intentar que los beneficios de los capitalistas no desaparecieran completamente, ¿no? En esa puja distributiva. Y lo que hace Milton Friedman básicamente es cambiar con una teoría que es bastante, digamos, aberrante, ¿no? Que no vamos a entrar en ella ahora porque daría para otro programa, pero básicamente lo que nos propone o lo que propone a los policy makers es que se abandone desde el Estado el mantenimiento del máximo el nivel de empleo posible, ¿no? Y, en definitiva, inclinar completamente la balanza, es decir, privar a los trabajadores de todo poder o capacidad de negociación y entregarle todo el poder, o el Estado de alguna manera se pone a favor del capital. Es decir, desde los años 80 lo que observamos es un desacoplamiento entre crecimiento de salarios y crecimiento de productividad, ¿no? La productividad sigue creciendo, pero los salarios se mantienen prácticamente planos en términos reales, ¿no? En términos de ajustados por poder adquisitivo. Eso ha sido consecuencia no de un accidente ni de ningún evento misterioso, simplemente es la consecuencia de una serie de políticas macroeconómicas que, bueno, pues inclinan la balanza en la puja distributiva a favor del capital y en contra de los trabajadores, ¿no? Básicamente, con la justificación ideológica que aporta Milton Friedman y que se incorpora a los tratados de Maastricht, ¿no? Sí, claro, aunque nos aparte, eso nos aleja un poco de la temática del libro. Claro, según o sea, según la teoría, por ejemplo, marxista o por lo menos los manuales de formación marxistas-leninistas que yo tanto he conocido, parece ser que el paso de, bueno, entre comillas, ¿no? Por decirlo de forma vulgar, de un capitalismo keynesianista a un capitalismo neoliberal, aunque bueno, muchas veces se abusa de la palabra keynesiano para llamar a todo keynesianismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en fin, otra historia, que es como algo inevitable y no es tanto así. Es decir, hubo una crisis de las crisis cíclicas que se conoce el capitalismo, aunque fuertemente influida por la crisis de petróleo en el 73, pero claro, esto luego ha sido utilizado de excusa, ¿no? Para luego introducir este tipo de postulados, es decir, pero no son ninguna fatalidad, ¿verdad? El micro no estoy. Decía que efectivamente, es que había muteado, efectivamente no es una fatalidad, no es un accidente, es una consecuencia de políticas, efectivamente. Sí, sí. Sí. Y bueno, pues, pensamiento gregario. Claro, ahora mismo no tengo la definición exacta, que él pone la definición de pensamiento gregario en el libro, no tengo la definición exacta delante de los ojos, pero sí que me acuerdo que es, digamos que es la tendencia cuando hay un grupo de personas que persigue un objetivo y ese objetivo, el perseguirlo, se convierte en dogma de fe, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, aunque le puede irritar a algunos, si queréis, la concepción del comunismo que tenía China bajo Mao Zedong, por ejemplo, ¿de acuerdo? O incluso lo que se conoce como la constitución del comunismo en la Unión Soviética, aunque pueda irritar a algunos, pues lo siento, es que no soy comunista, ¿qué se va a hacer? No es perfecto. Pero en la Unión Europea se produce algo parecido, efectivamente, que es, hay un objetivo que hay que perseguir, sí o sí, que es bueno, es pues la Europa federal, por decirlo de una forma resumida, y si se ve que ese objetivo genera o bien más desventajas que ventajas o es loable pero tiene contratiempos, digamos que el pensamiento gregario es la presión que ejerce el grupo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, cuando hablo de grupo, hablo de países europeos. En el mercado común hay -6, luego 9, luego creo que, bueno, no me acuerdo bien, 9, luego creo que 10, 12, sí. Hasta los 27 que somos hoy, no 28 desde que se fue el Reino Unido.
que es lo que en francés se llama la presión de los pares, que es un mecanismo psicológico infernal, y eso es el pensamiento gregario, mediante el cual, si uno ve que surgen contratiempos, ¿de acuerdo?, que se pueden solventar a condición de retrasar el proceso o paralizarlo, ¿de acuerdo? O si se ve que al final que los objetivos que se perseguían, pues no, o sea, el objetivo no es tan loable, que no da buenos resultados. Pues claro, lo normal en ese momento es tú decir, bueno, hacer lo que dicen los chinos, por ejemplo, con Deng Xiaoping, decir, oigan, vamos a emancipar la mente, porque en el año 78 Deng Xiaoping en China pronuncia un discurso que se llama emancipar la mente y no sé qué más, tal, donde se atrevió a cuestionar el dogma de base, ¿de acuerdo? Aquí no se cuestiona porque hay una presión de los pares, que es un pensamiento gregario, en el cual debe prevalecer la unidad del grupo, ¿de acuerdo?, frente al hecho de que uno o varios digan, oigan, aquí hay que pararse a reflexionar porque esto no funciona. O sea, eso es el pensamiento gregario. Y es un mecanismo infernal porque eso hace que, yo estoy convencido, de que cuando, incluso hoy, si un jefe de gobierno de Estado, fuese al Consejo bueno, es que ahora mismo no me acuerdo si se llama Consejo de la UE o Consejo Europeo, pero el Consejo, donde va Pedro Sánchez, ¿de acuerdo? El consejo. Se llama el consejo y luego está el consejo de ministros y sí, bueno, es un El poco justo. pensamiento, el Sí, pensamiento gregario es si mañana, bueno, el pensamiento gregario que pasó a Siriza, sin ir más lejos. Eso lo ha conseguido. Ese es el ejemplo perfecto. Señor Tsipras iba al consejo y decía, miren, es que yo no estoy de acuerdo con esto porque para los griegos, y no solamente para los griegos, pero sobre todo para los griegos, porque yo hablo en números griegos, ocurre esto, esto y esto, y aparte, o sea, es decir, vuestras recetas no funcionan, básicamente. Ni siquiera no nos ayudan a devolver la deuda y con un crecimiento sostenible. La presión de los pares hace que da lugar a ese pensamiento gregario, en el cual, al final, es decir, si tú compras que debe haber un proceso hacia una norma federal, ¿de acuerdo? Si hay lugar a que no se pueda cuestionar el dogma de base, pues ahí se produce lo que Bill Mitchell llama un pensamiento gregario, que al final vas a acabar inclinándote ante tus pares por la presión que ejercen, porque lo más importante, ¿de acuerdo?, es la unidad del grupo, ¿de acuerdo?, aunque sea a costa de no resolver los problemas que afectan al grupo. No sé si me explico. No sé si lo he explicado, pero eso, y además creo que eso De Gaulle, en los 80 lo había empezado a ver, que era un mecanismo infernal para atrapar a los países europeos para que al final pues no tuviesen, digamos, libertad de movimiento frente a ciertas élites euroatlánticas. No sé si... Pensemos un poco en clave actual, ¿no? El Banco Central Europeo sube los tipos de interés en respuesta a la crisis de precios o la subida de precios que se produce tras digamos, la pandemia, ¿no? Hay incluso estudios del propio Banco Central Europeo que explican que ese proceso de subida de precios no se debe a la cantidad de dinero ni a fenómenos monetarios, que es la teoría convencional, sino que se debe a los cuellos de botella logísticos que se habían generado durante la propia pandemia, la dificultad de acceder a los chips, ¿no?, que se fabricaban en Asia, los atascos en los puertos, ¿no?, que incluso hubo unas imágenes de barcos esperando para entrar en puerto y descargar su mercancía de varias semanas porque no había capacidad para descargar esos barcos cuando se reabrieron los mercados después de la pandemia, la crisis energética desencadenada en parte por la propia guerra de Ucrania, etcétera. Era evidente que había una situación, un shock de oferta que había provocado una subida de los precios. Y aún así, a pesar de que el propio Banco Central o estudiosos del Banco Central entienden el fenómeno inflacionario, aún así deciden subir los tipos de interés, a pesar de que, bueno, hoy mismo estaba leyendo un abstract de una publicación que a ver si tengo tiempo de leer y que ha publicado o que ha compartido un compañero de la asociación, ¿no?, y que es un paper
Patrick Iman y Tigran Pogosyan, me perdona porque no soy capaz de pronunciar ese nombre, no sé de qué país es, donde ellos mismos dicen que hay hallazgos empíricos que demuestran que aquellos bancos que utilizaron herramientas dirigidas, ¿no? O sea, bancos centrales que utilizaron herramientas dirigidas a luchar contra la inflación, es decir, subir los tipos de interés, fundamentalmente, no tuvieron mejores resultados que aquellos bancos centrales que no lo hicieron. Pues estoy pensando en el Banco Central de Japón. El Banco Central de Japón no subió los tipos de interés. El Banco Central Europeo sigue con los tipos de interés elevados. Hay un ejemplo de pensamiento grupal en acción. Es decir, a pesar de la evidencia, nuestra doctrina nos obliga a responder a la inflación con políticas monetarias, porque es la herramienta que tenemos y es la única que tenemos y no podemos utilizar otra, ¿no? Eso es un ejemplo clásico de pensamiento gregario. No son capaces de salir de su propio marco teórico, a pesar de que la evidencia empírica le está diciendo que no es aplicable, ¿no? Sí, yo estoy viendo la definición en Wikipedia y la definición es: el comportamiento gregario describe cómo los individuos de un grupo determinado pueden actuar juntos sin una dirección planificada. Bueno, esa es la definición no peyorativa, pero una definición más peyorativa que me da la IA es la tendencia de los individuos a seguir a la multitud y adoptar las mismas ideas o comportamientos que otros. Claro, porque es que, claro, lo que tú dices es que el propio, o sea, gente del establishment europeo era consciente que las decisiones del Banco Central Europeo no iban a dar los resultados esperados. Eso es lo que... Dentro del propio Banco Central Europeo hay un servicio de estudios y hay gente que hace informes que no sé si se leerán o son relevantes para ellos, pero está claro que al final manda la ortodoxia. O sea, luego tienes pues, a Christine Lagarde, que no tiene mucho conocimiento, pero está también ahí el señor Rato, perdón, ¿cómo se llamaba este exministro? El exministro español de Economía y Hacienda bajo Mariano Rajoy. Luis de Guindos, Luis de Guindos, sí, Guindos, sí, Luis de Guindos, están ahí en el Banco Central, pero obviamente son gente sin demasiado conocimiento de banca central, pero luego, evidentemente, esos informes no tienen ningún impacto, no se los leen. Hay informes analizando las causas de la inflación, cuestionando incluso la teoría de las expectativas, ¿no? que está dentro de la propia, ¿no? En el ADN del pensamiento neoclásico, ¿no? La teoría de las expectativas como, ¿no? Determinante de la inflación, es decir, los precios suben porque la gente espera que los precios suban, que es una especie de racionamiento circular absurdo, pero que el pensamiento neoclásico y el propio Banco Central sigue creyendo en ello, ¿no? Pero evidentemente, bueno, la realidad es que subir tipos de interés, pues no fue lo que resolvió la subida de los precios, fueron otros factores como la bajada de los precios del gas y la resolución de los cuellos de botella, pero aún así se van a atribuir el mérito de haber bajado la inflación y siguen sin bajar los tipos de interés a todo esto, ¿no? Pero bueno, nos apartamos, nos desviamos un poco del hilo central, ¿no? Sí. Bueno, claro, es que, pero eso nos va a permitir luego enlazar, creo que otra cosa de que habla mucho Bill Mitchell y sobre que me permitió aprender bastante de algo más de economía, que es el tema de los tipos, las paridades fijas entre distintas monedas. Pero quisiera primero introducir una cosa. O sea, el que fue mi mentor, François Asselineau, que es un antiguo alto funcionario que trabajó, entre otros, en el ministerio, que fue el presidente fundador del partido político donde yo estuve, que es la UPR, Unión Popular Republicana, un partido que defendía el Frexit, partido más bien de tendencia gaullista. Bueno, pues es un señor que venía no era del medio establishment, pero de la alta función de Estado, había trabajado en ministerios exteriores, había hecho la escuela de administración, es un miembro de la élite, había estado de ministro de Turismo, ministro de Industria, bajo varios gobiernos, y él lo que cuenta, y es otro síntoma de pensamiento gregario, es que en el fondo, no sé si en España, pero por lo menos en Francia y en otros países europeos, de puertas para adentro, cuando no hay micros, ¿de acuerdo? Cuando no hay periodistas, los propios presidentes, los propios ministros te dicen: no, es que no funciona. Es que sabemos que no funciona. Pero es que aún así
se prosigue el proceso. Y claro, ¿por qué? Por la presión del grupo. Porque lo importante es la manada, ¿no? No sé si me explico, ¿de acuerdo? No perturbar la unidad del grupo, ¿de acuerdo? Exacto. Ante todo. Y no derrumbar todo el edificio de la economía clásica, porque es que realmente es un edificio en ruinas y si eso se les cae, se quedan sin nada, porque realmente no tienen ya no tienen digamos, una herramientas de análisis económico útiles para tomar e guiar las políticas económicas. Están completamente perdidos. O sea, cada vez que ha habido una crisis ha habido que saltarse las normas fiscales del Tratado de Maastricht, estas Eso es estas importante. limitaciones, han tenido que hacer políticas monetarias poco convencionales, no las que propone la teoría monetaria moderna. Por ejemplo, el quantitative easing, pues es algo que desde la teoría monetaria moderna consideramos que no sirve para nada, a pesar que algunos nos lo han atribuido erróneamente, ¿no? Hay algunos expertos que se supone que nos lo atribuyen, pero en definitiva ha sido... han llegado a una situación en la que se han quedado sin herramientas para inspirar la política y no son capaces de dar marcha atrás, abandonar el pensamiento neoclásico y, por supuesto, ya pecado nefando incluso en tratar de entender la teoría monetaria moderna, no sea que tengan que comerse sus propias palabras y sus críticas un poco pueriles contra la teoría monetaria moderna, ¿no? No, es que, claro, ¿por qué no pueden dar marcha atrás y a lo mejor interesarse por otras, por otras lecturas, otros prismas del cual se ve la economía como la teoría monetaria moderna o incluso, sin ir más lejos, simplemente Keynes, ¿no? John Maynard Keynes? Pues, ahí sí que soy un poco, ya vuelvo a ser un poco marxista, tal vez es que habría algunos que tendrían algo que perder con eso, ¿de acuerdo? ¿No? Al fin y al cabo, la Unión Europea tiene una función, un interés, creo, inicialmente geopolítico para los Estados Unidos, pero luego durante el transcurso de la Constitución Europea, luego acaba teniendo un interés para pues una cierta minoría de la población, ¿no? Claro. Es un gran proyecto propagandístico, o sea, se vende muy bien la Unión Europea, en España está de muy buena imagen, de hecho tienen muy buenas campañas de publicitarias y tiene una magnífica imagen entre la mayoría de la población española, ¿no? Y de muchos países de Europa, porque ha sabido venderse muy bien como un proyecto pretendidamente ilustrado, al servicio del bien común, de las con una palabrería muy elevada, muy, ¿no? Muy, con lemas así muy inspiradores, ¿no? Bueno, pues unidos en la diversidad, ¿no? Con una cierta posicionamiento aparentemente progresista en algunos temas, ¿no? No es una organización multilateral que aboga por la convivencia pacífica entre los estados, la integración de la tolerancia hacia la diversidad, etcétera, Los etcétera, derechos ¿no? humanos, pues Sí, los derechos humanos, etcétera, pero realmente es una institución que realmente ADN. está al servicio, de su ADN está al servicio de los grandes oligopolios, Eso del es. gran capital europeo, sobre todo el gran capital centroeuropeo, ¿no? Francés, franco-alemán, sobre todo. El nuestro es más periférico, somos a la periferia de Europa, sobre todo está al servicio del gran capital alemán. Es decir, pensemos en cómo ha reaccionado la Comisión Europea ante los aranceles de Trump. Ha ido Ursula von der Leyen y se ha bajado los pantalones, perdón por la expresión, porque a lo mejor ella llevaba faldas ese día, no lo sé, pero creo que se iba con pantalones, y ha aceptado rebajar estándares de calidad que protegieran a los consumidores por mor de conseguir que los aranceles para los grandes exportadores europeos, es decir, fundamentalmente Alemania, no los grandes exportadores alemanas, tuvieran aranceles más bajos, ¿no? Porque realmente detrás está la protección de un modelo mercantilista, ¿no? Claro, pues es que esto es un punto muy importante. Por cierto, quiero hacer un paréntesis y esto les va a gustar a los más nacionalistas que nos escuchen. Bill Mitchell considera casi insultante países con una historia tan larga como España e Italia llamarla periferia, llamarlos parte de periferia. Pues eso lo dice un economista australiano, dice que es un término que no es casi como irrespetuoso, ¿no? Y efectivamente, claro, es que el problema de la Unión Europea, bueno, mucho problema, pero uno de los problemas de fondo es
el pretender, y eso igual, hasta incluso nos podría permitir luego enlazarlo con el tema de las zonas monetarias óptimas, porque Bill Mitchell también aborda esto en su libro, aborda muchas cosas, las zonas monetarias óptimas, el concepto, la tesis inventada, o el concepto, mejor dicho, inventado por el economista premio Nobel canadiense Robert Mundell, perdón, Bob Mundell. Bueno, pues la Unión Europea no es un Estado-nación cohesionado. Lo siento decirlo, pero incluso a la hora de la verdad, y es lo que comentaba antes, aquí cada uno defiende lo suyo. Aunque pueda haber presidentes de algunos países que se crean el relato, pero bueno, los que menos se lo creen, y eso también creo que lo describe muy bien, habla bien de eso Bill Mitchell cuando habla del superávit comercial alemán, ¿de acuerdo? Los que menos se lo creen son los alemanes. O sea, si hay un país que no se lo cree, es Alemania. Es decir, y eso explica cosas como las que he mencionado de los aranceles de Trump. Es que, claro, Alemania y a lo mejor otros países nórdicos son grandes potencias agrícolas. No como tanto. Francia sí que tiene esa pretensión. España sí que tiene esa pretensión, ¿de acuerdo? U otros países del sur. Pero Alemania no tanto. Y a Alemania lo que le interesa es que se vendan coches de alta gama de Estados Unidos. Eso interesa. ¿Le interesa tanto eso a España? No, porque no tiene. No, bueno, no fabrica. No sé si me explico. Bueno, nuestra industria auxiliar, la que le vende a los alemanes los componentes, ¿no? Sí. Que se incorporan a los coches alemanes, o sea, indirectamente a través de... Pero claro, como estamos nuestra industria es totalmente secundaria, ¿no? Las grandes marcas españolas no existen, SEAT es alemana, ¿no? Y evidentemente no somos capaces de tener una marca propia, como los chinos que tienen su BYD, o los indios que tienen su Kia, o los japoneses que tienen su Toshiba, o su Toyota, o su Hyundai, o su Honda. España ha renunciado a cualquier intento de tener sus propias marcas, entonces pues es una industria auxiliar de la alemana, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el efecto inducido a través de las teorías de exportaciones alemanas a Estados Unidos, que se han dado un buen batacazo y sí han entrado en recesión recientemente, ¿no? Otra vez, a nosotros va a impactar indirectamente, claro. Y claro, efectivamente, y bueno, y como comentaba antes, pues al fin y al cabo, bueno, es un nido de víboras. O sea, al final aquí cada país defiende lo suyo, aunque es verdad que sí que Alemania tiene, digamos, una especie de estados satélites que son aliados, que muchas veces dicen en nombre de Alemania lo que Alemania no se atreve a decir. Muchas veces hablo pienso en Austria, pienso en Países Bajos sobre todo, Dinamarca posiblemente. Y bueno, y al final, bueno, y eso lo hemos abordado en otros debates, colegios que hemos hecho en Red MMT, pero al final, y esto entronca también con el tema de las paridades fijas, bueno, que son permanentes de 1 igual a 1 para todos los países de la eurozona, porque tenemos la misma moneda. Pero bueno, el euro, una especie de marco devaluado, ¿no? Permite a Alemania tener ese superávit comercial, ¿de acuerdo? Que es el motor de su crecimiento, que bueno, que desde la teoría monetaria moderna pensamos que no es el tipo de crecimiento ideal, de hecho no es ni mucho menos, pero es lo que permite el crecimiento de Alemania. Una cosa muy importante, que la acabo de cortar, y le toca a Bill Mitchell. No estoy de acuerdo con los que dicen, por ejemplo, los movimientos soberanistas franceses, con los que yo he roto completamente, que el éxito de Alemania se debe a que fabrica coches de alta gama Mercedes, Audi. No estoy de acuerdo con solamente eso, porque eso Bill Mitchell lo dice. También ha intervenido una política deliberada de devaluación salarial brutal, hasta el punto, no tengo la cifra, pero en Alemania ahora mismo, en este momento, hay seguro más de 7 millones de alemanes que viven con un salario de 400 euros. Sí, hay digamos, un proceso en Alemania, ¿no? de escisión de la sociedad entre trabajadores sindicados que trabajan en la gran industria, ¿no? Con condiciones laborales dignas,
y una masa de trabajadores empobrecidos, depauperados, con salarios mínimos o incluso desempleados, ¿no? O sea, hay una creciente desigualdad en Alemania y eso es un modelo en el que se basa esta economía mercantilista alemana que se ha impuesto al resto de Europa, ¿no? Para salir de esa crisis, ¿no? Me gustaría, por no alargar mucho más el programa, porque ya creo que tenemos bastante grabado, ¿no? Pero más de una hora, de hecho, de grabación, me gustaría un poco ir concluyendo, ¿no? Y concluir con dos cosas, con dos comentarios. Uno, la explicación de la crisis del euro, por qué la zona euro entra en crisis, y segundo, las soluciones que propone Bill Mitchell, que son tres. Entonces, si quieres abordar tú primero por qué la zona euro entra en crisis y qué consecuencias tiene las propuestas que propuso la Comisión Europea, ¿no? Y la Unión Europea, el famoso, la troika, la intervención de la economía griega, los mecanismos del sistema, perdón, el mecanismo de rescate que implantó la Unión Europea. No sé si quieres elaborar un poco sobre eso. Y luego Pues, acabamos con las soluciones que proponía Bill Mitchell dentro de su propio libro, ¿no? pues sí, a ver, con lo que sé hasta ahora de teoría moderna, eh, el problema es la no capacidad para los países miembros de la eurozona de aplicar pues una cosa bueno, un término que vosotros, o sea, bueno, y el resto de miembros del RMBT soléis emplear, pero yo desconocía qué significaba y lo aprendí gracias a Lionel Mitchell, que son políticas anticíclicas. ¿Vale? Simplemente políticas fiscales destinadas a contrarrestar los efectos de una crisis. Eso significa, básicamente. ¿De acuerdo? Y claro, el problema es que, bueno, por una parte entra el hecho de querer empujar hacia un modelo de crecimiento como el que hemos mencionado antes de Alemania. Lo que pasa es que, claro, no todos los países pueden hacerlo. De hecho, incluso para los que tal vez pensasen, ¿no? Que Alemania es un modelo de crecimiento y que ¿por qué no hacemos como ellos? Bueno, y eso Mitchell contesta, sí, bueno, es que Alemania tiene un superávit comercial porque los demás países europeos, o muchos de ellos, les compran. Eso también que hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? ¿No? Sí, no todos podemos tener un superávit comercial a la vez. Con cada superávit comercial tiene que haber al menos algún déficit comercial en algún lado. Exacto. Normalmente era Estados Unidos y los demás países de la zona euro, sobre todo los del sur, ¿no? Pero... Y entonces, por una parte está eso, está la pretensión de que tengamos ese modelo, pero claro, países, todos los países de la más periferia, inclusive la propia Francia, tanto que se habla del eje franco-alemán, no pueden, porque porque el euro es una moneda demasiado fuerte para perseguir sus objetivos. Pero es que luego, sobre todo, y en eso se centra Bill Mitchell, es pues la propia ideología que rige el Banco Central Europeo de austeridad, ¿de acuerdo? Impide que se puedan llevar a cabo ese tipo de políticas anticíclicas, ¿de acuerdo? Que son básicamente pues, incrementar el déficit fiscal Claro. Pues, aplicando el teorema, Claro. ¿no? de Warren Mosler, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo fundamental. Sí. Es decir, Claro, ahí sí, no te importa que te interrumpa, ahí lo que no, ocurre es que el Banco Central Europeo tiene un mandato inaudito en ningún ordenamiento, salvo el alemán, y eso se traslada al Tratado de Maastricht, al Tratado de la Unión Europea. Es el único banco central del mundo que no compra o tenía prohibido por tratado comprar deuda pública emitida por los estados nacionales. Lo tenía prohibido. Luego se saltan la en prohibición. teoría. En teoría, pero hasta 2012 no lo hicieron. Este fue el problema, porque claro, de repente lo que hizo ese diseño institucional de la zona euro es que la deuda pública de los países que tenían de repente de repente los mercados, ¿no? Los famosos mercados, ¿no? Se dan cuenta, la deuda griega ya no está denominada en dracmas, está denominada en euros, pero de Grecia ya no tiene un banco central.
España tiene un problema con su sector bancario y va a tener que rescatar sus bancos porque se ha metido una burbuja inmobiliaria y ahora tienen problemas con los préstamos hipotecarios que han dado y que muchos van a ser insolventes, ¿no? Y muchas empresas constructoras están quebrando, ¿no? Y va a tener que entrar el gobierno español a rescatar sus bancos, pero ya no tiene un Banco de España detrás. Claro, todos los bancos nacionales dejaron de dar respaldo a sus deudas públicas, ¿no? A las deudas públicas emitidas por sus estados, y de repente se convirtieron en rehenes de los mercados. Este fue el gran fallo del diseño del euro, en mi opinión, ¿no? El hecho de no contar con un banco central al servicio del Estado, que es lo normal en cualquier otro estado del planeta Tierra. O sea, estamos en un diseño institucional aberrante que procede del ordoliberalismo alemán y que se ha plasmado en la Unión Europea y que, curiosamente, aunque es verdad que luego ya se lo han saltado, siguen sin modificar los tratados de la Unión Europea y siguen bajo la ficción de que el Banco Central solo interviene en el mercado secundario para asegurar la transmisión correcta de la política monetaria, etcétera, etcétera, pero no deja de ser una argucia legal para saltarse lo que técnicamente es una prohibición que está en los tratados, ¿no? Sí, y de hecho, esto, y aparte, incluso en mi canal tenía que hacer algo contigo porque se dice, y de hecho incluso tengo dudas al respecto, se dice que la expansión cuantitativa, mediante la cual, pues efectivamente, no se compra deuda soberana en los mercados primarios para no violar a otros europeos, pero sí se compra en mercados secundarios. Pero, claro, tú dices que no, esto no se hace con creación monetaria, sino con un canje de activos. Que es un detalle, pues, es una cuestión un poco técnica, pero que no creo que sea tan difícil de comprender y que mejor habría que abordar en mi canal. Pero bueno, no sé si tú puedes dar una pincelada. O sea, cuando se dice el Banco Central Europeo ha creado 8 con B de Barcelona, billones de euros, ¿para eso es cierto A ver, lo de la expansión cuantitativa, quantitative easing en inglés, básicamente procede de la teoría monetaria convencional, ¿no? La idea de que hay un multiplicador, ¿no? Donde si tú metes dinero en la economía a través de las operaciones que realiza el Banco Central comprando deuda pública y ampliando la base monetaria, eso se va a trasladar a aumento del crédito por el efecto del llamado multiplicador, ¿no? Que es una ficción, sabemos, eso es una teoría que desconoce cómo funcionan en la realidad los bancos, ¿no? Esto está más que criticado en la teoría monetaria moderna y daría para todo un programa. Si quieres, un día hacemos un programa sobre... De hecho, en la parte final te dice que en cuanto a la creación de dinero bancario, claro, es la demanda la que crea claro, es la teoría endógena, ¿no? dinero fiat, no al revés, no es hay dinero fiat inyectado en los bancos y hay más créditos, no, es la demanda de la gente. ¿No es así? Es así, es así. Eso daría para un programa y si quieres yo estaría encantado de hacerlo y abordarlo y explicarlo con más calma, ¿no? Y también tengo algún vídeo yo de estos, pero que explicando todo esto. Pero en definitiva lo que hace el Banco Central Europeo, que en realidad no lo hace el Banco Central Europeo, lo hacen los bancos centrales nacionales, el Banco de España, el Banco de Italia, el Banco de Francia, el Deutsche Bank, son el Bundesbank, perdón, son los que intervienen comprando en lugar del Banco Central. El Banco Central hace alguna compra, pero la gran parte lo hacen los bancos nacionales. Y lo único que hacen es comprar en estas operaciones de quantitative easing toda la deuda pública, o en realidad un tercio de la deuda pública emitida por los estados y, bueno, pues retiran un activo financiero creado por el Estado, llamado deuda pública, e introducen a cambio otro activo financiero creado por el Estado, por una entidad del Estado, como son los bancos centrales, que se llaman depósitos en el Banco Central, o reservas, ¿no? En la terminología anglosajona. Es decir, hacen un canje de activos. Pretender que eso va a resolver la crisis económica o va a reactivar la economía o el crédito es absurdo, es ingenuo, pero daría efectivamente para otro programa, ¿no? Pero bueno, sí, realmente no han creado nuevo dinero, han cambiado, es decir, han cambiado la composición de las carteras del sector privado. Es como si a una persona le cambiaras una cuenta corriente y a cambio le darás un depósito a plazo. ¿Hay alguna diferencia? Sí, pero tampoco es tan relevante, ¿no? Eso es un poco para entenderlo, es eso. Hemos cambiado los depósitos a plazo y los hemos convertido en depósitos por cuenta corriente, ¿no? Realmente no hemos cambiado gran cosa, ¿no? Pero bueno, sí, perdona. Pero bueno,
violan sus propios tratados, que bueno, también no es que me importe, o sea, no me indigna que estén violando su propia regla, pero esto que tú comentas, Porque la alternativa era peor, claro. efectivamente la alternativa era peor, claro, pero es que no es el único ejemplo de cómo, y eso es lo absurdo de la economía neoliberal, es que, y esto se ha visto en contexto de pandemia, pero evidentemente el libro no habla de pandemia, pero es que en otros contextos que sí que aborda el libro, contextos históricos, muchas veces es como que dicen, en determinados momentos, o sea, la austeridad es muy buena, salvo cuando ocurren las consecuencias catastróficas de la austeridad. Entonces ahí sí que tenemos que dar marcha atrás un poco, pero luego hay que volver siempre hacia la austeridad, que es lo que va a permitir el crecimiento. Básicamente eso es, creo, entiendo yo que es el liberalismo, es la austeridad es lo que permite el crecimiento, que, y eso Bill Mitchell lo demuestra a lo largo de todo el libro, toda la evidencia empírica histórica demuestra lo contrario, o sea, que es el gasto público. De hecho, ahora he estado viendo estos últimos días vídeos de Eduardo Garzón sobre Argentina y Eduardo Garzón, fijaros, que no es, que, bueno, que es de izquierdas, ¿de acuerdo? Pero pone un extracto de un gran empresario argentino, de un inversor que dice, oiga, es que no voy a invertir si no hay inversión pública primero en infraestructuras. ¿Me explico? Sí. Es decir, la evidencia empírica histórica demuestra que el crecimiento, o sea, la prosperidad, la creación de riqueza, o sea, es generada por un déficit fiscal o por una inversión pública, ¿de acuerdo? Y ellos te dicen, no, es que la austeridad es lo que funciona y muchas veces se ven obligados a renegar de sus planteos ideológicos, ¿no crees? Sí, sobre todo en la pandemia no es que más remedio que aceptar. De hecho, aquí el déficit fiscal subió en España espectacularmente, no porque subieran el gasto público, hay que decirlo, no lo subieron apenas. O sea, hicieron aquí la Montero, el gobierno más progresista de la historia de España, ¿no? Aplica una política económica totalmente ortodoxa y la ministra Montero es absolutamente draconiana en su persecución obsesiva por el equilibrio fiscal y la recaudación. Entonces, tuvo la osadía de posponer la suspensión de las reglas fiscales hasta noviembre del 2020, cuando ya había pasado todo el año, ¿no? O sea, a pesar de que las reglas fiscales las había suspendido el Consejo Europeo ya en abril, pero ella decidió, digamos, agotar todo el tiempo posible sin suspenderla, no convoca al Congreso de los Diputados para suspender las reglas fiscales y claro, ya en noviembre poco margen quedaba para aplicar políticas de gasto expansivas, ¿no? Lo que pasó es que en España cayó la recaudación, vamos, fue un batacazo. Cayó espectacularmente. Pues cerraste la economía, pues ya, como todos los impuestos se basan en actividad económica, pues cayó la recaudación un 30%. Claro, eso llevó a que el déficit fiscal aumentara. Eso es, Pero no perdón que pasó te nada, interrumpa, porque es ahí, que eso es una claro, cosa que aprendí. pero ahí Es una estaba, cosa ahí que aprendí estaba, de Bill Mitchell. claro, Es pero ahí que a estaba el Banco veces de se España, genera un déficit, pero no claro, porque tú inviertas más, sino porque baja la claro. actividad y se recaudan menos impuestos. Claro, exactamente. Entonces ahí estaba el Banco de España comprando toda la deuda pública y no pasó nada. Hubo un programa especial, el PEP, ¿no? El Pandemic Emergency Purchasing Program, ¿no? El PEP, que prácticamente toda la deuda pública que se emitió, pues la compraron los bancos centrales europeos, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasó absolutamente nada. La consecuencia no fue ninguna catástrofe. Tuvimos déficits del 20-30% y no se hundió el mundo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Pero bueno, para ir concluyendo, si te parece, vamos a abordar las tres soluciones que nos propone Bill Mitchell al problema del diseño errado, ¿no? del sistema monetario europeo. No sé si quieres abordarlo tú y luego si quieres yo acoto alguna cosa. Claro, yo no las tengo en mente, pero lo que sí, o sea, lo que sí recuerdo es que en esos, claro, realmente en la edición original son los capítulos finales, ¿de acuerdo? Pero en la edición española son los capítulos iniciales, donde aparte de conceptos básicos de teoría metamoderna, él analiza distintos planes bueno, de personalidades ya más altereuropeístas, gente tipo Varoufakis, ¿no? Porque aparte pues estaba de moda el tema del rescate a Grecia y analiza distintos planes diferentes, ¿no? De solventar la crisis financiera, de permitir que países como Grecia solventen su crisis financiera sin
cuestionar la unión monetaria, él está abierto a todas las propuestas que hay e incluso son múltiples, tienen matices sutiles, pero lo que yo sí recuerdo, y de hecho incluso contrariamente a lo que dicen los autores del prólogo del libro, no es una idea que él repita insistentemente, pero lo dice claramente, es decir, lo mejor para países como Grecia es salir de la Unión Monetaria. Salir de la Unión Monetaria y devolver su deuda en dracmas. No sé. Y luego, por supuesto, ya, si nos podemos, si fueran si los dirigentes de países tipo Grecia o España, que conociesen la teoría monetaria moderna, pues ya le habla del trabajo garantizado, de por qué es posible con sus ventajas y bueno, las tres soluciones o los 3 puntos que propone no los tengo en mente, pero bueno, yo para ir finalizando, yo quisiera decir que en los años 90, Rodrigo Rato, bueno, es que ese es un cómico involuntario, pero es que en el libro hay varios. Un momento, Stuart. Son tan cómicos involuntarios que, porque claro, en un momento dado, él dice los episodios que fue en 2003, creo que fue, o fue en 97, no me acuerdo, no, fue 2003, no pudo ser 97. Es que no me acuerdo de qué fecha fue. Creo que fue el 2003 cuando países como Francia y Alemania pues incumplieron las reglas de déficit que están inscritos no sé si están inscritos, pero por lo menos que partieron del Tratado de Maastricht, ¿no? Efectivamente, España cumplía con las reglas fiscales, pero Alemania y Francia no. Y Aznar podía sacar pecho. 2003, 2004. Sí. Al poco de crearse la zona euro, Alemania y Francia son incapaces de cumplir con las reglas fiscales y España sí, ¿no? Vale. Esa es la ironía. Luego, claro, cuando llega la crisis financiera y la crisis económica del euro, creada por un error de diseño del propio sistema monetario europeo, se sataniza a todos los países del sur de Europa. Acuérdate del, ¿cómo se llama? Dijsselbloem, este personaje nefasto holandés, diciendo que es que los europeos del sur se habían gastado el dinero en mujeres y vino, ¿no? O sea... Menos cuando lo hacen ellos. Todavía no sé exactamente, ¿no? O sea, esa superioridad moral de Norte Europa, del centro de Europa respecto a la periferia europea, que en realidad Bill Mitchell también de alguna forma la aborda, ¿no? Porque él propone otras 2 soluciones, como es la creación de una instancia federal, ¿no? Un gobierno federal capaz de ejercer esas políticas anticíclicas, o que los bancos centrales europeos compren, o sea, hagan todas las operaciones necesarias para garantizar que los estados europeos puedan ejercer esas políticas fiscales anticíclicas que permite, digamos, o darles el espacio fiscal, digamos, para hacer todas esas políticas fiscales expansivas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí está el gran problema. No hay un sentimiento de pertenencia a una nación europea. No hay un demos europea, eso yo creo que es otra de las tesis fundamentales de su libro, no hay un demos europeo y, por tanto, así como la Unión Alemana, ¿no? La recuperación de la Unión Alemana, la incorporación de Alemania Oriental a la nueva Gran Alemania, ¿no? A la anexión, ¿no? de Alemania del Este, no hay ningún problema, o la población alemana del oeste no tiene ningún inconveniente en que haya grandes transferencias fiscales desde el oeste de Alemania hacia el este de Alemania. Es decir, allí no hay problema, pero cuando se trata de hacer políticas que puedan ayudar a los griegos con transferencias, ahí ya hay un problema. Y este es el gran obstáculo al desarrollo de una zona monetaria óptima. De un Estado federal, ¿no? De un Estado federal, porque realmente para un holandés o para un alemán, si Grecia tiene un problema, es que los griegos son manirrotos, corruptos, despilfarran, incompetentes, etcétera, ¿no? Entonces merecen su suerte y deben ser disciplinados y castigados y aleccionados, mientras que si Alemania tiene un problema, allí ya son más... esta es la gran barrera. Lo hicieron Alemania y por eso quería utilizar ese ejemplo, disculpa,
para picar porque o sea, les falta la nariz de payaso. Ujú, Es lo único que le falta aquí, ¿sabes? La nariz roja, ¿sabes? Porque cuando pasó eso, y eso lo describe Bill Mitchell, y esto es el título de un capítulo del libro o de un subcapítulo, lo dijo un alemán, no sé ujú, si era un miembro del BCE, no creo, no. No sé si ujú, era un miembro de la CDU ujú, o del SPD, pero un miembro pues, del establishment político alemán ujú, que dijo, bueno, es que cuando dijimos que era 3%, ujú. no dijimos que fuera 3,0. O sea, les falta la nariz de payaso. Y yo me acuerdo, y claro, eso quiere decir que Rodrigo Rato, en los años 90, y esto te lo decía en La Razón, pues claro, año 98, pues 99, cuando se crea el euro, ¿no? O poco antes, me acuerdo de un titular que lo vi en redes sociales, decía que por no se sabe en qué razón, o sea, con la adopción del euro alcanzaremos el nivel de renta per cápita o de índices, bueno, de renta per cápita de Alemania, por alguna razón. Y bueno, son cómicos involuntarios. Y bueno, yo lo que veo es que 20, ¿cuánto? 26 años después, España tiene niveles de paro de estado fallido, sobre todo si vemos el paro juvenil. Eh, Incluso para los que tienen un empleo, niveles de precariedad, de volatilidad laboral alarmantes, o sea, preocupantes, y por no mencionar otros problemas. Y yo creo que los que nos vendieron el euro como Unión Europea, como como se dice en España, la expresión esta, la piedra filosofal, sí, no, la solución a los grandes males estructurales La de nuestro panacea, ¿no? país. La panacea. Sí, La panacea, eso es, la panacea. Que no sí, viene Europa con la panacea, pues yo creo que tendrían que dar sí. algunas explicaciones, pero que el problema y eso también lo explica Bill Mitchell, es que cuando se equivocan, y lo reconocen incluso los propios dirigentes del FMI, que no es una institución europea, pero bueno, ha intervenido en rescate a países como Grecia y otros como Argentina, es que cuando ellos mismos se equivocan, luego nadie dimite ni da explicaciones. Efectivamente. Bueno, oye, yo creo que ya hemos hecho una grabación bastante larga, así que yo creo que el libro daría para 3 o 4 horas más de debate. Es que Bueno, pues es un libro muy es una obra, gordo y muy, muy rico en contenido, entonces, claro, daría para hablar muchas cosas. es una obra, digamos, de referencia muy erudita. Creo que debería ser leído por todos aquellos que quieren entender no solo a la Unión Monetaria Europea y por la crisis económica posterior, dada su fundación, a la de los principios de digamos, de 2008-2010, sino también incluso por gente que quiera entender la historia de las instituciones europeas, porque realmente profundiza muchísimo. Y bueno, yo invito desde luego a leer a vamos, a este gran autor, no solo este libro, sino otros libros que tiene él y desde luego esto debe ser un libro de cabecera para muchísima gente. Aprovecho también ya que estamos para hacer un pequeño anuncio publicitario de autobombo. Se ha lanzado hace poco este libro que es una obra colectiva de varios, hay varios miembros de la asociación de Red MMT aquí. Es un libro que Esteban se Cruz. publica, sí, está Juan Cruz, está Esteban Cruz, perdón, está Francisco Parejo y yo mismo como coordinadores de la obra. Y bueno, pues hay capítulos de Agustín Mario, economista argentina, de Dirk Kempf, un economista alemán, Carlos Sánchez Mata y Adora Barzón Espinosa. Yo mismo he escrito uno sobre regímenes cambiarios. Y bueno, hay algunos otros autores que, bueno, pues están allí en esta obra colectiva y que, bueno, acaba de salir hace relativamente poco tiempo y que, bueno, pues aborda en distintas aspectos relativos a asegurar la sostenibilidad, o sea, cómo debe diseñarse una política económica que asegure esa digamos, economía más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente, etcétera. Así que, bueno, pues os invito también a comprar este libro y, bueno, pues yo creo que Yo voy a leer. es una obra interesante. Pues va a ser una lectura mía para el 26. Bueno, pues No sé si puedo añadir alguna última cosa. sí, adelante, y ya con esto cerramos, sí. Vale, pues nada, es uno de los clásicos, aunque no es un libro
pensado, aunque tiene una parte para ello, pero no es un libro pensado, no es un manual de introducción como tal a la teoría monetaria moderna, sí que es fundamental, una obra monumental, fundamental para conocer el proceso de creación del euro. Tiene sus partes técnicas que no son tan complejas de entenderse, a poco que te informes. Incluso hoy es más fácil con las inteligencias artificiales que sinceramente lo explican bastante bien de forma muy sintetizada. No hemos podido abordarlo porque hay tantas cosas que aborda el libro, pero yo, por ejemplo, pero para dar un ejemplo de cómo uno aprende con este libro, yo no entendía, y me falta todavía por entender, pero yo no entendía por qué vosotros, los que sois eruditos de la teoría monetaria moderna, defendéis los regímenes de tipos de cambio flotantes. Y, claro, y el libro te explica por qué. Porque es que, bueno, pues que si tú tienes una paridad fija, es como, no sé si, bueno, si lo entienden ajedrez, pero es como si tú un ajedrez obligas a una pieza a estar pendiente de defender a otra pieza. Entonces, con poco que esa pieza la sobrecargues, vas a hacer que bueno, pues que colapse, que esté sobrecargada y que acabes perdiendo esta pieza o la que defendía, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo y, bueno, es una lectura tan recomendable porque tiene un interés eso para de divulgación económica e incluso un punto de vista histórico para alguien que sea historiador, o sea, se interesa por las cuestiones históricas relativas a qué es la historia de Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, pues es una obra monumental. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alexandre, y bueno, seguiremos haciendo otros programas y desde luego queda ese reto de explicar lo de la flexibilización cuantitativa, ¿no? Y la política monetaria para otro programa. Y explicar por qué si hay regímenes o sea, hay tipos de cambio fijos, también podemos hablar de tipos de poderes van a encontrarte un punto débil. Exacto. Al cual atacarte, cosa que entiendo yo que no pasa tanto con regímenes de tipos de cambio flotantes. Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.